Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor José María Remestroche y el día de hoy damos inicio a nuestro año académico 2025 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en este año de celebración de 90 años de nuestra institución académica. Esta primera actividad educativa, que es el webinar de la sesión del mes de enero, es una sesión especial en el sentido de que hemos pensado iniciar el año con un tópico altamente relevante, de actualidad, controvertido hasta cierto punto, que es el diagnóstico y el tratamiento de la sobrepoblación bacteriana del intestino delgado. Esperemos que a lo largo de todo este año, sesiones como la que verán hoy, sean sumamente importantes para mantenernos en un alto nivel educativo en nuestra asociación, que permita de repente ver y tratar a nuestros pacientes en una perspectiva diferente o más integral. Y en ese sentido, en esta sesión en particular, tenemos el enorme placer de que nos acompañen el doctor Marc Pimentel y el doctor Ali Rezaie, que son autoridades en este tema. Voy a ceder los micrófonos a mi coanfitriona, la doctora Mercedes Ameva Balmori. La doctora Mercedes Ameva es la secretaria de Relaciones de nuestra asociación. Y bueno, pues tengo el honor de presentarla y de cederle el micrófono para que nos dé una semblanza de nuestros ponentes y demos inicio a nuestro webinar del mes de enero. Adelante, Mercedes. Buenas noches y gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos. Y como comenta el doctor Remes, empezamos con el pie derecho y con invitados de lujo. Vamos a tener al doctor Marc Pimentel hablando sobre el diagnóstico de SIBO. El doctor Marc Pimentel es profesor del Cedars-Sinai y es director del programa de Ciencia y Tecnología Médicamente Asociada. Él cuenta con muchas publicaciones, más de 180 publicaciones en PubMed y en específico sobre sobrecrecimiento bacteriano tiene más de 30 publicaciones. También vamos a contar con la presencia del doctor Eli Rezaie. Él también nos va a hablar sobre el tratamiento de SIBO. Él es director médico del Servicio de Motilidad Gastrointestinal en el Cedars-Sinai. Él es director del programa de Bioinformática y Biotecnología asociado al de Ciencia y Tecnología y también cuenta con muchísimas publicaciones en este tema. Entonces tenemos a uno de los expertos a nivel mundial que nos van a estar platicando sobre esto. Así que bienvenidos, es un honor tenerlos y adelante. Thank you very much for this opportunity. It's such a pleasure. Muchas gracias por esta oportunidad. Es para mí un gran placer hablar aquí ante ustedes. Doctor Remestroches, siempre es un placer verlo. Iniciando este año, hablemos de SIBO y qué novedades hay en el diagnóstico. Cuando hablo acerca de SIBO es difícil no hablar de síndrome de intestino irritable porque están íntimamente relacionados y a esto me voy a referir durante la presentación. Hablemos del síndrome de intestino irritable como un síndrome. Sin embargo, ya tenemos fármacos aprobados por la FDA porque el síndrome de intestino irritable es característico de un diagnóstico sindrómico. No hablamos de Imodio o las guías de Crohn, porque el Imodio trata la diarrea, pero somos gastroenterólogos, entonces tenemos que ir hacia la fisiopatología. Mi argumento es que SIBO podría ser parte de la fisiopatología en hasta el 60% del síndrome de intestino irritable, SII. Voy a iniciar con la fisiopatología del SII, particularmente del postinfeccioso. Sería muy difícil que alguien argumentara que una intoxicación alimentaria no ocasiona SII en 2024. Sería, de hecho, ridículo no decir que una intoxicación alimentaria lo ocasiona. Ese es un metaanálisis de 49 brotes. 1 de cada 6.9 infecciones, 1 de cada 7 personas. Si 7 personas cenaron y recibieron Campylobacter, uno de ellos tendrá síndrome de intestino irritable durante un periodo indefinido.
Lo importante del estudio es que pudieron desglosarlo por patógeno. Quiero hacer una advertencia sobre los parásitos porque únicamente hay 2 estudios en el metaanálisis de parásitos y es el mayor porcentaje que tienen SII, pero son 2 estudios. Generalmente son con bacterias. Vean Campylobacter, el 20%, 1 de cada 5 personas que se contaminan por Campylobacter van a tener síndrome de intestino irritable. De hecho, tenemos un modelo utilizando modelos estadísticos de Estados Unidos. Se pronostica que el 60% del SII podría provenir racionalmente de intoxicación alimentaria. No voy a entrar en los detalles sobre cómo llegamos a esta conclusión, pero con modelos de intoxicación alimentaria que he presentado muchas veces en México, hemos identificado la toxina que a través de imitación molecular ataca el sistema nervioso entérico, particularmente la vinculina, lo que lleva a una desaceleración del tubo digestivo. Hay una prueba de sangre que puede diagnosticar el SII postinfeccioso. Enfóquense no en la especificidad que sea en la parte inferior, porque es más del 90%. Enfóquense en la sensibilidad, 56%. Se ve que es muy baja, pero recuerden que de 100 personas que cumplen con los criterios de Roma, pensamos que en 60 viene de gastroenteritis. O sea, 56% no está mal. Si vemos el SII y la nueva prueba para el SII con estos marcadores, es la prueba diagnóstica más precisa de SII que hayamos tenido. Llega certidumbre médica de hasta el 98%. ¿Qué es lo que podemos hacer con sus modelos animales? Bueno, podemos descubrir cómo es que el SII se desarrolla a partir de una intoxicación alimentaria. Aquí tomamos ratas, les administramos una vacuna de CDTB. 3 semanas después les dimos el refuerzo de la toxina CDTB y desarrollaron SII, desarrollaron cambios en las evacuaciones y diarrea. Estos anticuerpos, entonces, no son un marcador de SII, sino que son una causa de SII, porque mientras mayor el nivel de anticuerpos, mayor el fenotipo. Lo que pudimos hacer después en ratas es mostrar que su microbioma se modificó. Tienen sobrepoblación y por aquí es donde introduzco la sobrepoblación bacteriana. Un grupo de ratas que tuvieron la toxina que se muestran en los puntos verdes no tuvieron cambios en el microbioma. Son los 6 personas que fueron a la cena, recibieron Campylobacter, se contaminaron, pero no tuvieron SII. Pero los que sí tuvieron problemas caen en 2 categorías del microbioma de estas ratas. Uno es abundancia de Escherichia coli y otro sobreabundancia de sulfovibrio. Hemos conocido esos patógenos como productores de hidrógeno y de azufre. Vamos a ver el microbioma del intestino delgado. Cuando hablamos de SIBO y quiere uno utilizar cultivos, secuenciación del intestino delgado, etcétera, hay mucho trabajo que hay que hacer y lo hicimos para poder validar las diferentes técnicas que se necesitan. Este reto es muy complicado, pero es como no se debe hacer. Este es un estudio que se publicó en Comunicaciones de Nature. Es una revista de alto nivel. Usaron un aspirado y agregaron el agar. Lo que pasa es que E. coli se cultivó en ambos, pero no se trató el moco del aspirado. Este estudio se ejecutó de manera muy deficiente y sabemos que este grupo no lo hizo correctamente porque aquí tenemos el método de Mayo de Kangemi, donde el 20% de las muestras estaban contaminadas porque se utilizó un catéter de un solo lumen y no de doble lumen. No se puede tener el estándar de oro de un cultivo si no se hacen las cosas correctamente con un catéter de doble lumen y siguiendo la técnica específica que no siguieron ellos, porque si no las publicaciones ya no son ciertas. Hay tecnologías con cápsula para estudiar la sobrepoblación bacteriana, como esta que se publicó en Nature. Del lado izquierdo tenemos las cápsulas tratando de diagnosticar sobrepoblación o cantidad de bacterias. Todo es color café. Claro que hay que recuperar la cápsula. Hemos hecho aspirados, lo hicimos en el estudio Imagine durante 5 años y no
sacamos nada hay café en el intestino delgado, siempre es amarillo o verde, por lo tanto hay un problema con la cápsula. Hay otra cápsula que se publicó apenas en noviembre utilizando la cápsula para detectar la cantidad de bacterias y mandar los resultados de manera inalámbrica. O sea, funciona in vitro, se tiene una prueba también in vivo, pero este es el estudio in vitro. El problema es que la compañía ya no está funcionando. En el estudio Reimagine, utilizando las técnicas correctas, con el cultivo correcto, con catéter de doble lumen, y vimos cosas notables en el intestino delgado y en su microbioma de acuerdo con los colores. Es extremadamente diferente de las heces y es un sitio realmente único. Con este punto de partida, quiero decir, ¿cómo es que llegamos al sobrecrecimiento bacteriano con estas técnicas y después las pruebas de aliento y otras pruebas? El problema es que SIBO ya no es el SIBO de los abuelos, no es de la escuela anterior de Billbrot 2, de síndrome de malabsorción, etcétera. Estos eran pacientes con cirugías destructivas de intestino y por lo tanto su crecimiento bacteriano se alteró considerablemente por el daño que se hizo al intestino con falta de ácido, etcétera. Por lo tanto, este no es el tipo de sobrepoblación bacteriana a la que nos estamos refiriendo. Hay muchas causas de SIBO. Al enfocarme en síndrome de intestino irritable es porque creo que es la causa más común, pero lo que desacelere el intestino como las adherencias, la escleroderma, la diabetes con neuropatía intestinal, enfermedades mitocondriales, VIH, edad avanzada, todas estas cosas pueden ocasionar SIBO. Hay que tener cuidado sobre cuál es la causa de SIBO. Regresando a SIBO y SII como causa más común, este es un metaanálisis de Australia y realmente no debería haber ningún argumento. Aquí vemos que SIBO es más común con la prueba de aliento en SII que en controles sanos, como vemos. Y vemos que de estos 15 de los 25 estudios se consideraron como de alta calidad. Esto ya está bien establecido, no es algo de nuestro grupo, sino es algo que se ha estudiado en todo el mundo. Los estudios de cultivo nos dicen exactamente lo mismo. Hay más bacterias en el intestino delgado de pacientes con SII que en el de pacientes sanos. Aquí se estableció la relación entre SII y SIBO como el 60%. Yendo todavía más allá, estas son pruebas de aliento del lado izquierdo a los 90 minutos, una elevación de más de 20 partes por millón en la lactulosa con especificidad de SIBO. Comparando prueba de aliento con cultivo, hay especificidad del 84%. Si se compara con secuenciación, es lógico porque hay elevación de gamma proteobacterias. Y eso es lo más importante en la validación de la prueba de aliento. El hidrógeno está regulado al alza en el intestino delgado en pacientes positivos. El hidrógeno no proviene del colon, no es problema de tránsito, sino que está regulado al alza en pacientes que tienen hidrógeno positivo. Este es el problema con las pruebas de aliento. Hay hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y metano. El sulfuro de hidrógeno está relacionado con la diarrea y el metano con el estreñimiento, y lo vamos a ver más adelante. Este es el primer estudio en la historia en el que hicimos la secuenciación masiva de SIBO, en SIBO con cultivos positivos del lado derecho y negativos del lado izquierdo. Vean la gran diferencia. Pero esto no es el SIBO de los abuelos. SIBO no son bacterias del colon que llegan al intestino delgado. Esto ya no es SIBO, porque ahora ya podemos ver lo que es. Literalmente son dos bacterias, Klebsiella pneumonia y Escherichia coli, que componen el grueso de SIBO. Piensen en ellos. Tenemos dos bacterias que están invadiendo el intestino delgado y arrasan con todo lo demás. No solo bacterias del colon, sino son 2 gram negativos. Y no solo eso, podemos ver el nivel de la cepa. Tenemos aquí una cepa que se correlaciona con todos los síntomas de SII. Una sola cepa. Esto es importante porque lo hemos mostrado. Tenemos Escherichia coli, Klebsiella, están en gran cantidad en el intestino delgado y son como Ferraris para degradar la glucosa 63 veces más rápidamente que un microbioma normal. En estos pacientes dicen, tengo distensión 5 minutos después de comer. Esto es posible porque los Ferraris, Escherichia coli y Klebsiella están allí.
Algo que también hemos hecho y hemos visto en el estudio Reimagine es la destrucción del microbioma. Los antibióticos son muy destructivos, al igual que Escherichia coli y Klebsiella, es lo que hemos visto en la secuenciación de aspirados. Mientras mayor la cantidad de Klebsiella, es peor, el microbioma prácticamente se desintegra. Tenemos ahora 3 declaraciones de consenso sobre pruebas de aliento. Generalmente están de acuerdo sobre los criterios de SIBO. Están de acuerdo en que SIBO e SII están interrelacionados. Hay una nueva prueba de aliento en Estados Unidos que mide los 3 gases y quiero explicárselos porque esto es realmente importante, porque define 3 microtipos diferentes: sobrepoblación bacteriana de intestino delgado, sobrepoblación intestinal de metanógenos y sobreproducción de sulfuro de hidrógeno. Con estas pruebas de aliento, y me voy a saltar esto por falta de tiempo, hicimos el primer estudio en la historia en que se toma SII con diarrea en un estudio aleatorizado doble ciego y en un estudio con SII con estreñimiento. En los 2 estudios hicimos pruebas de aliento con los 3 gases y el microbioma y conocemos los síntomas de estos pacientes. Si se tiene SII, no hay metano. Si hay SII con estreñimiento, sí se tiene metano y así es como se ve, no en los que tienen diarrea. Hay pacientes con hidrógeno. A los 90 minutos, la mayoría de los que tienen SII mixto no tienen selección de sobrepoblación bacteriana. La mayoría de ellos cumplen con los criterios de 20 partes por millón de elevación a los 90 minutos y tienen elevación de sulfuro de hidrógeno en comparación con los otros grupos. Ahora ya podemos saber exactamente cuáles son los bichos asociados. Si la prueba de aliento no está validada, les acabo de mostrar que sí lo está. Les muestro aquí que no únicamente está validado el metano, sino que se correlaciona exactamente con la cantidad de metanógenos que hay en el intestino. El metano del aliento se correlaciona con la cantidad de metanógenos en el tubo digestivo. Realmente está midiendo lo que pensamos que están midiendo. En SII con diarrea vemos producción de sulfuro de hidrógeno y cuando hay estreñimiento vemos metanógenos, igual que con las ratas. Si nos enfocamos del lado izquierdo, les mostré las ratas después de una infección. Aquí los humanos tienen 2 microtipos, uno determinado por el hidrógeno, que es SIBO, y otro por sulfuro de hidrógeno para producir más diarrea y síntomas más agresivos. Y del lado del metano tenemos SII con estreñimiento. No sabemos por qué aumenta el metano, no es por la intoxicación, pero aumenta y después hay estreñimiento. Otra validación de la prueba de aliento. En este estudio se toma la prueba de aliento, se tomaron aspirados y aquí comparamos los resultados de la prueba de aliento con los aspirados del duodeno. La cantidad de metano en la prueba de aliento es proporcional al número de metanógenos en el intestino delgado. Los metanógenos en el intestino delgado, el más importante de todos es Methanobrevibacter, que le mencioné previamente. El metano ocasiona estreñimiento, desacelera el intestino y este es un estudio. Si hay metano en el intestino, se desacelera 60% el tránsito, pero no es que se paralice, sino que se desacelera porque ocasiona hipercontracción y estasis. Se desacelera deteniendo o parando al intestino. Este es el metaanálisis de Meravar de nuestro grupo. Hizo un análisis de estudios de metano y estreñimiento. El metano está asociado con estreñimiento o con más estreñimiento y se asocia con menos diarrea como síntoma. Este es un estudio muy importante de Stanford. Ellos mostraron utilizando endoscopía con cápsula, la cápsula inalámbrica, mostraron que el tránsito es más lento en personas que tienen metano. Nosotros hicimos lo mismo con sulfuro de hidrógeno, medimos sus niveles en el aliento de pacientes, medimos las bacterias que producen sulfuro de hidrógeno en el intestino delgado, en el duodeno. Y lo que Proteus mirabilis fue el que se correlacionó con sulfuro de hidrógeno. Ahora sabemos quién está produciendo el gas que vemos en el aliento.
Mientras mayor la cantidad de estos patógenos, pues mayor la cantidad de estos gases en el aliento. Tenemos entonces ya tres tipos diferentes. Tenemos SIBO, que ya lo hemos conocido, y ahora sabemos quiénes son. SIBO ocasionado por Escherichia coli, Klebsiella pneumonia. Tenemos sobrepoblación intestinal de metanógenos que ocasiona estreñimiento, ocasionada por Methanobrevibacter smithii. En el caso de sobreproducción de azufre intestinal, sulfuro intestinal, tenemos Proteus mirabilis, otros más, en el intestino delgado, en colon de sulfovibrio y fusobacterium. Esto nos permite ahora desarrollar nuevos fármacos. Tenemos dos nuevos fármacos. Uno va a entrar a estudios de fase 2B. Ya se presentaron los documentos para sulfuro de hidrógeno y SIBO, y tenemos un fármaco que bloquea el metano. Se van a iniciar estudios en humanos para finales de este año, porque ya sabemos quiénes son los actores. Ese es un estudio sorprendente que les quiero describir. Es el grupo número uno que estudia el microbioma en el planeta. Han mostrado que hay un número Tomaron ellos todos los estudios sobre el microbioma que se haya hecho con SII para ver cuáles son los principales problemas, que son dos, entre otros: Escherichia coli y Fusobacterium, que produce sulfuro de hidrógeno en SII con diarrea. Lo más importante está a la derecha, rifaximina, el efecto de rifaximina, que funciona en parte porque reduce Escherichia coli y Fusobacterium, y también empuja al microbioma no hacia abajo como el antibiótico, sino más cercano a lo normal. Por eso la rifaximina es tan efectiva. Elimina las bacterias de SIBO y empuja al microbioma para que vuelva a la normalidad. Voy a terminar con este trabajo muy importante. Esta es declaración del consenso de India, que tiene el lujo de tener la mayoría de los datos con que contamos. La última guía de Estados Unidos fue de 2018. Por lo tanto, no contiene todos estos datos sorprendentes para basarnos en ellos. Pero el consenso de India dice, declaración 5, pacientes IBS con SII SIBO están relacionados, recomendación grado A. 6. El metano y el estreñimiento están relacionados, nivel de evidencia 1, recomendación grado B. Y la intoxicación alimentaria ocasiona SII, recomendación grado A. Finalmente, ya estamos hacia el camino en el que la fisiopatología podría determinar el SII para poder entender los cambios alimentarios, los cambios en el microbioma por una intoxicación alimentaria. La conclusión: SIBO está asociado con SII. Podríamos elegir estudios, pero el metaanálisis muestra de 15 estudios de alta calidad, en 15 de 25 muestra que la prueba de aliento es muy importante. La prueba de aliento de 3 gases es la más validada en la historia porque se valida con los síntomas, está validada con SII y contra el microbioma, y realmente muestra lo que contiene el microbioma. Ahora tenemos sobreproducción de sulfuro intestinal, y lo vamos a ver más adelante, y también sobrepoblación de metanógenos. Hay un estudio de 6,000 pacientes que revela muchas cosas sobre cómo estos gases interactúan. Hay 3 microtipos entonces a partir de la secuenciación y pruebas de aliento. Debido a ello, ya podemos desarrollar los fármacos que necesitamos para tratar las causas del síndrome de intestino irritable. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por esta invitación. Felicidades por el 90º aniversario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es increíble. De lo que quiero hablarles ahora es el manejo del sobrecrecimiento bacteriano y también la sobrepoblación intestinal de metanógenos o de metano. Voy a mostrarles la información que sea clínicamente relevante, dado que esto es algo que vemos comúnmente en nuestra práctica. Yo diría que hay 3 pilares. Uno, saber si hay alguna causa
de base de SIBO que podríamos afectar, lo que afecte la motilidad de intestino delgado o del colon. Lo que pueda desacelerar la motilidad, por ejemplo, si se tiene un paciente que está tomando muchos opioides, narcóticos, podríamos, en este escenario, he tratado los Pamoras, que son nuevos medicamentos para ver si pueden funcionar. Quien tenga enfermedad inflamatoria, cuando tienen Crohn's o enfermedad celíaca sin control, son pacientes con un traslape con la sobrepoblación bacteriana. Si se trata de la sobrepoblación bacteriana sin tratar el trastorno inflamatorio de base, pues la motilidad del intestino delgado se va a ver afectada. Entonces, SIBO va a recurrir. Es importante tratar la enfermedad inflamatoria de base. Igual que cuando alguien tiene una hemoglobina glucosilada muy elevada o tiene diabetes, pues es realmente difícil tratar la sobrepoblación bacteriana, a menos de que se trate la causa de base, que es la diabetes. Puede haber pacientes con adherencias que se pueden tratar, o si alguien tiene un divertículo. Bueno, son cosas que también se tienen que tratar. Yo constantemente busco la causa de base en los pacientes con SIBO para ver si puedo tratarla o eliminarla para eliminar la probabilidad de recurrencia de SIBO en estos pacientes. Enseguida, la inducción de remisión. La inducción de remisión es cuando disminuimos la abundancia de bacterias. Nunca vamos a lograr llevarla a ceros y así es como funcionan los antimicrobianos, pero lo que queremos es disminuir la abundancia para que el cuerpo pueda funcionar mejor. También quiero mencionar con detalle la dieta elemental. Ahí hay que adoptar el mantenimiento de la remisión. Esto puede ser a través de una dieta o bien eliminando alimentos fermentables o lácteos, a diferencia de una dieta baja en FODMAPs. Este sería otro abordaje. Y en ocasiones utilizo fármacos moduladores de la fase 3 del complejo motor migratorio y doy consejo acerca del manejo de la probabilidad de recurrencia. Abordemos estos puntos uno por uno. La inducción de remisión. Hablemos de lo que utilizamos más comúnmente, que son los antibióticos. Si vemos todos los antibióticos, la tasa de éxito efectiva es del 51%. Este es un punto muy importante. En ocasiones o en el pasado utilizábamos antibióticos como prueba diagnóstica. Decíamos, le voy a dar al paciente el antibiótico y si no mejora, pues quiere decir que no es SIBO. Pero no es necesariamente el mejor abordaje porque muchas veces no tuvimos éxito erradicando SIBO. Esto es lo que decía Mark acerca de la necesidad de hacer el diagnóstico correcto, que es muy importante, en lugar de administrar terapia empírica. Hay otro metaanálisis sobre rifaximina con tasa de erradicación del 59%. Incluso ahí el 40% de las veces no es exitosa la rifaximina y hay que modificar el tratamiento. ¿Qué antibióticos se pueden utilizar? Rifaximina, ciprofloxacina, neomicina, trimetoprim, sulfametoxazol o metronidazol. Todos ellos cuentan con datos. Anecdóticamente, utilizo algo más en mi práctica clínica, particularmente ahora que la ciprofloxacina tiene una advertencia destacada. Estoy utilizando otro antibiótico. Cuando no tengo rifaximina o falló, utilizo algún otro. Este es un estudio interesante que hicimos Mark y yo hace un tiempo. Son datos del estudio Target 3.
vimos la respuesta de SII con diarrea a la rifaximina. A un subgrupo de pacientes se les hizo prueba de aliento con lactulosa y después se les dio tratamiento con rifaximina. Lo interesante fue que en este estudio la respuesta del placebo fue del 37% aproximadamente, pero si la prueba de SIBO, que fue la prueba de aliento con lactulosa, era negativa, entonces era como 26%, o sea, mucho menos que la respuesta al placebo. Si la prueba de aliento era positiva, la tasa de respuesta era de 56%. Si la prueba de aliento de repetición después de rifaximina era negativa, la respuesta era 76.5%. En estudios clínicos de SII y cuando hay objetivos muy difíciles, bueno, en comparación con estos estudios sabemos que es muy difícil lograr un 76%, pero es importante contar con estos marcadores para ver el éxito de los tratamientos. En el futuro, el tratamiento de SII, ya sabemos que no todos los pacientes con SII tienen SIBO y viceversa, no todos los pacientes con SIBO tienen SII. No debemos recurrir solamente a terapia empírica, particularmente en el año 2025, y no únicamente la prueba de aliento. Podemos introducir otros biomarcadores para el manejo de SII, y este es un buen ejemplo sobre cómo algunos marcadores nos pueden ayudar a tener un incremento del 30% en la tasa de respuesta, lo cual es muy aceptable para un biomarcador. Hablemos de la sobrepoblación de metanógenos. El metano requiere hidrógeno para producirse. Al tratar a los pacientes hay que suprimir la producción de metano y también hay que suprimir las arqueas que producen metano. El problema es que las arqueas que producen metano son difíciles de tratar y son muy resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Porque las arqueas son muy diferentes, una pared celular distinta a la de las bacterias. La mayoría de los antibióticos para las bacterias actúan en la pared celular, por lo tanto no funcionan en las arqueas. Hay algunas excepciones como neomicina y metronidazol que sí actúan sobre las arqueas. Entonces se puede dar terapia combinada. No es sorprendente que al mezclar o combinar rifaximina y neomicina, la tasa de respuesta aumenta en el manejo de estos pacientes porque se suprimen las arqueas y no se les permite producir metano porque se suprime el hidrógeno. Digamos que el paciente no quiere tomar antibióticos o los antibióticos no funcionan o el paciente tiene una recurrencia rápida. ¿Qué más tenemos? Este es un estudio de Mark de hace alrededor de 20 años. Él analizó retrospectivamente a los pacientes que habían recibido Vivonex Plus, que es una dieta elemental. La tomaron durante 2 a 3 semanas y vieron si era útil para el manejo de SIBO y sobrepoblación intestinal de metanógenos. No les voy a explicar cómo funciona la dieta elemental, pero en este escenario vemos que la mayoría de los alimentos se absorben al inicio del intestino delgado. Hay una especie de reseteo del microbioma. En este caso, vemos 67% hubo de alivio de los síntomas, lo cual es un buen número. Y esto, de hecho, está en las guías para el tratamiento de enfermedad de Crohn y esofagitis. Tenemos la opción de la dieta elemental. Si tienen un paciente que tenga sobrepoblación bacteriana concomitante o es celíaco o enfermedad de Crohn o enteritis eosinofílica, esta es una opción de tratamiento. Pero ¿cuál es el problema? Es el sabor. Las dietas elementales tienen un muy mal sabor por el contenido de azufre de los aminoácidos. Recuerden que estas dietas elementales
vuelven a los elementos, son proteínas, polipéptidos que contienen 3 aminoácidos. Algunos de los aminoácidos tienen una base de azufre y huelen y saben a huevo podrido. Por lo tanto, es difícil que al paciente le gusten, que tengan un buen sabor. Han desglosado los aceites en diferentes aceites y dan carbohidratos en forma de monosacáridos, o sea, son carbohidratos que se degradan fácilmente. Debido a todo esto, todos estos alimentos se absorben al principio del intestino delgado. Pueden servir en alguien con síndrome de intestino corto que tenga una fístula. Además, no tienen alergenos, no contienen alergenos, tienen aminoácidos que ayudan a la permeabilidad, a tratar la permeabilidad de la mucosa intestinal o la mejoran. Y en padecimientos que tienen problema de permeabilidad aumentada pueden ser útiles. Y también tienen contenido completo de micro y macronutrientes y aumentan la eficiencia de la absorción. No contienen aditivos y sabemos que los aditivos, azúcares, alcohol, etcétera, son dañinos en estos pacientes, particularmente en SIBO. No hay que dar alimentos con azúcares o alcohol. Pero también esta dieta permite la modulación del microbioma. La buena noticia es que en la actualidad las dietas elementales ya tienen un buen sabor. Ha habido muchos avances con el advenimiento de la inteligencia artificial. Tenemos la combinación de los diferentes, ya sabemos qué ingredientes y qué proporciones utilizar, y estas dietas ya tienen un buen sabor, ya son agradables. Por ejemplo, aquí tenemos esta con buen sabor, es mucho más preferida por los pacientes en comparación con las más antiguas, considerando el sabor, el olor, la consistencia, este sabor que queda después de deglutirlas, el aspecto y la impresión. Se ha reportado de 40 a 50% de deserción de los pacientes por el mal sabor. Pero entonces el tener estas dietas elementales con mejor sabor representa un gran avance. Este es un estudio que hicimos el año pasado en 30 sujetos con SIBO y sobrepoblación intestinal de metanógenos. La mayoría de ellos ya habían utilizado otros tratamientos, incluso dietas elementales o antibióticos, pero no habían funcionado. Y la mayoría de ellos habían sido refractarios. Se hizo primero un tamizaje, después les dimos dieta elemental exclusiva durante 2 semanas, los seguimos 2 semanas después de introducir la dieta normal. Hicimos la prueba de aliento con lactulosa a nivel basal, al terminar la dieta elemental y al terminar el seguimiento. Se hicieron pruebas de metano, respondieron cuestionarios diarios, se tomaron fotografías de las heces y con inteligencia artificial se determinó la consistencia de las heces y, o sea, no dependimos del paciente para reportar la consistencia de las heces, sino que se usó inteligencia artificial. Esta es la dieta elemental con buen sabor. Vemos que los 100% de los pacientes toleraron y finalizaron las 2 semanas de dieta elemental exclusiva. Otro punto importante es que el 73% de los pacientes tuvieron una prueba de aliento normal después de la dieta elemental. Este es el valor, el nivel de metano basal en negro, después en la prueba de aliento de lactulosa a los 120 minutos y abajo después. Vean cómo bajó el nivel de metano. En el caso del hidrógeno pasa algo interesante. El hidrógeno se va elevando, se ve en rojo, la línea continua se eleva, los 90 minutos aumenta a más de 40, lo cual es compatible con esta característica general que vemos en SIBO. Pero vean que después del tratamiento aumenta el hidrógeno, pero aumenta mucho después. Es una elevación en el colon. No es como con los antibióticos de amplio espectro,
y bacterias del colon. Aquí las bacterias del colon quedan relativamente intactas, como podemos ver, por la fermentación colónica. Cambia el patrón de fermentación de intestino delgado a uno colónico. Aquí tenemos los niveles de metano exhalado. Vean cuán rápidamente cae este nivel. Los que respondieron a los 8 días tuvieron niveles de metano sumamente bajos. Después de reintroducir los alimentos, la dieta normal, vemos que se eleva, pero sigue estando debajo del nivel. Por lo tanto, vemos un efecto que dura al menos 2 semanas. Algo que vimos que fue impresionante fue que al principio solo el 38% de las evacuaciones fueron completas, o sea que los pacientes sentían que habían evacuado totalmente. Esto fue aumentando progresivamente a 68 y hasta llegar a 69% que sentían que tenían evacuación completa. Hubo una mejoría del 30% de tener evacuaciones completas. El número de evacuaciones fue muy interesante. Algunos tenían estreñimiento, otros diarrea, pero el promedio no se modificó mucho. Y vean ustedes la consistencia de las heces. En verde tenemos la proporción de los que tuvieron consistencia es 1:2. Después de la dieta elemental, las heces tuvieron una consistencia más floja y al reanudar la dieta mejoró la consistencia y la mayoría tuvieron evacuaciones normales al final del estudio. Pain, discomfort, bloating, distension, diarrhea, dolor, belching, flaccid, molestia, distensión, distensión objetiva, fatiga, flatulencia, diarrea, la urgencia, etcétera. Todo mejoró. La fatiga no mejoró mucho después de la dieta elemental, pero unas semanas después sí mejoró la fatiga. No tengo los datos, pero esto se correlacionó de manera muy interesante con una cepa de bacterias. Una de ellas es Fusobacterium, que mencionó el doctor Pimentel, que son las bacterias que producen sulfuro de hidrógeno. Y lo mismo ocurrió con la neblina mental. Vimos una pequeña caída nada más, pero esta caída fue significativa. Lo mismo con la sensación de urgencia y mejoría del estreñimiento. Parecería que la dieta elemental, entonces, es un buen tratamiento para la inducción de remisión. Pero algo que hay que decirles a los pacientes es que la sobrepoblación bacteriana tiene alta probabilidad de recurrencia. Y esto es del estudio de Lauritano, es de hace muchos años, pero siempre lo menciono cuando les digo a los pacientes que tienen 60% de probabilidad de recurrencia. Y para que los pacientes no se decepcionen si recurren los síntomas. Creo que es parte de lo que hay que hacer cuando maneja uno estas enfermedades crónicas. ¿Qué hago para el mantenimiento de la remisión, para evitar que recurra a la enfermedad? Intento un tratamiento para ver si hay respuesta, porque a veces desaparece la enfermedad y regresa. Si el paciente ya fue tratado en el pasado y tiene recurrencia, entonces utilizo una estrategia de mantenimiento de remisión. Les digo, espacien los alimentos y les digo que dejen pasar 5 horas entre un alimento y el otro, porque sabemos que las ondas del complejo motor migratorio ocurren únicamente durante el ayuno. Si uno sigue comiendo, pues las va a suprimir. Esto es muy importante, espaciar los alimentos 5 horas. Y también y durante toda la noche. Aquí el ayuno funciona en estos pacientes, pero no es una solución a largo plazo. En términos de la dieta, elimino los
alimentos fermentables como el azúcar, el alcohol, el brócoli y otros alimentos. Los lácteos también los elimino, pero no hago una dieta muy estricta como la baja en FODMAPs, porque lo que queremos es que el paciente continúe con la dieta a largo plazo. Entonces, una dieta muy estricta no es buena idea. Entonces, les doy una dieta con poca fermentación, con mucho gusto se las puedo compartir, una dieta libre de lactosa o baja en FODMAPs. Como mencioné, el complejo motor migratorio es el que lleva las bacterias del intestino delgado y las lleva al colon. Si uno puede uno disminuir la probabilidad de recurrencia actuando sobre este complejo motor migratorio. Por ejemplo, con agonistas de la motilina, eritromicina de 50 a 100 miligramos antes de acostarse. Y recuerden que estos medicamentos generalmente se toman antes de acostarse. La eritromicina tiene una vida media de 2 horas, recuérdenlo. Entonces, hay que utilizarle, se puede dar una vez al día o 2 veces al día. Si se le administra 2 veces al día, es mejor. La citromicina, 125 miligramos 3 veces a la semana, es otra opción. Hay datos que muestran que afecta el complejo motor migratorio. Y agonistas del 5-HT4, prucaloprida, creo que en México tienen cisaprida también. Prucaloprida se da la dosis de medio miligramo antes de acostarse. Si hay una respuesta parcial, aumento a la dosis a 1 miligramo. Y de nuevo, ajusto la dosis de acuerdo con la respuesta del paciente. Recuerden que los pacientes con SIBO podrían tener diarrea y decirme que se sienten mejor. Si tienen mucha recurrencia, les sigo dando una pequeña dosis de prucaloprida, aunque alguien en el momento basal tenga diarrea. No les va a ocasionar no va a tener muchas evacuaciones acuosas o líquidas. Esto es un resumen de lo que yo hago con los pacientes a partir de los resultados que obtengo de la prueba de aliento para el manejo de SIBO. Si el SIBO es predominantemente por hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, sin producción excesiva de metano, dio antibiótico, amoxicilina, ciprofloxacina, trimethoprim sulfamethoxazol, rifaximina o bismuto. Particularmente si los pacientes tienen mucha diarrea, son medicamentos baratos. Si el paciente tiene cantidades excesivas de metano, considero terapia combinada con rifaximina, neomicina. Durante 14 días doy una combinación. Si hay respuesta clínica, hablo con el paciente sobre la probabilidad de recurrencia y les doy la estrategia de mantenimiento de la remisión. Si no tuvieron resultados, considero la dieta elemental. A veces es mi primera línea. Si el paciente dice no quiero antibióticos, entonces iniciamos con la dieta elemental. Siempre pienso si hay algo más que pueda yo modificar o que me permita modificar la causa de base del SIBO. Siempre hay que tener una mentalidad abierta al respecto. Hay que pensar si hay algo que estamos pasando por alto y que nos pueda estar ocasionando estos síntomas. Esto es el resumen de mis mensajes. Así es como manejo a los pacientes, tratando de tratar la patología de base, después inducción de remisión y después mantenimiento de la remisión. Aquí voy a terminar y con mucho gusto puedo responder sus preguntas. Muchas gracias. Pues sin duda hemos tenido un par de excelentes presentaciones. Creo que sin duda estamos empezando con el pie derecho y tomaremos algunos minutos para preguntas de la audiencia. En el momento que estamos cerrando, hay más de 688 personas que han estado conectadas y esto es un número muy importante, mucha gente incluso de los Estados Unidos.
Y yo tengo una primera pregunta para el doctor Pimentel. Creo que la forma en que ha desarrollado y ha demostrado que de una prueba de escrutinio como la prueba de aliento, los biomarcadores, estos estudios de microbioma que demuestran cómo hoy hay por lo menos tres tipos diferentes y eso impacta en el tratamiento. Una de las preguntas que nos hacen con muchísima frecuencia hoy es si en la práctica clínica debemos de seguir confiando en la prueba de lactulosa. Y lo mencionamos porque esa prueba que ustedes muestran como ese estándar de oro, que no es perfecto, hay algunas dudas por parte de los clínicos con respecto a que muchos sujetos, incluso sujetos sanos, pudieran tener una prueba falsa positiva. Debemos de seguir confiando en que la lactulosa es esa primera prueba, y esto tiene una implicación en países como el nuestro, donde no tenemos tan accesibles estas pruebas. Mark, no sé qué comentarios acerca de la prueba de lactulosa tienes al respecto. What I can tell you is, Lo que puedo decirles es que yo mostré que es la prueba de aliento más validada, la de lactulosa. Nunca antes, bueno, siempre ha habido algún grado de controversia con las pruebas de aliento, porque hace 20 años no era posible secuenciar el microbioma o cultivarlo. Decíamos, bueno, la lactulosa se relaciona con el tránsito. Este tipo de controversias son las que había. Pero esto ya no existe, porque en la actualidad estamos mostrando exactamente que la prueba de aliento nos muestra no únicamente qué es lo que hay, sino qué cantidad hay de los diferentes microbiomas. Este punto es importante porque se ha mostrado que la prueba de aliento sí importa porque trataríamos a menos gente. Si tenemos una prueba de aliento positiva, vamos a dar menos antibióticos si uno dirige más el tratamiento. A veces las compañías farmacéuticas dicen, bueno, no es bueno la prueba de aliento, prefiero darles rifaximina a todos. Yo prefiero dar rifaximina al 100% de ese 60% que al 20% del 100%, porque sabemos que son quienes tienen mayor probabilidad de responder. Sin embargo, ahora esto es más dinámico. Si uno no sabe que tienen metano, entonces no sabe. Si no sabemos que si tienen sulfuro de hidrógeno, no les vamos a dar rifaximina. Y el paciente que vi la semana pasada, que lleva 1 año sin remisión, probó rifaximina 3 veces, le hicimos prueba de aliento, tiene sulfuro de hidrógeno, rifaximina y peptobismol, lleva 1 año sin síntomas, pero entonces sin esta prueba no lo sabríamos. Creo que vamos a tener nuevos fármacos, lo cual va a aumentar también el entusiasmo por las pruebas de aliento, porque tenemos rifaximina más, algo más, pero habrá otros fármacos y creo que esto va a ser sumamente interesante. Muchas gracias, y justo esta conclusión de tu presentación de cómo con las nuevas tecnologías el poder discriminar 3 tipos diferentes se abre la opción a tratamientos diferentes. Una pregunta que va de la mano con la anterior, tenemos mucha gente de Latinoamérica también conectada, nos preguntan a nosotros, en países donde puede estar incluso limitada las pruebas de aliento, ¿está justificado el día de hoy hacer una prueba terapéutica con rifaximina en un paciente con ese perfil de intestino irritable postinfeccioso? O sea, eso a veces lo tenemos que hacer porque no tenemos la prueba y la respuesta la vemos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Para ser muy sincero, las pruebas de aliento no son caras, la rifaximina sí es cara. Al menos en Estados Unidos, con la prueba de aliento cuesta $300, la rifaximina $2,000. De hecho, uno ahorra dinero si uno sabe a quién debe tratar. Se ha mostrado que la prueba de aliento puede ahorrar de $600 a $800 por pacientes y puede ahorrar cientos de millones de dólares al sistema de salud estadounidense porque se da un tratamiento dirigido a quienes lo necesitan y no a quienes quizá funcione o quizás no funcione. Se puede ahorrar dinero.
Algo más es que quiero señalar que cuando hablamos del metano o sulfuro de hidrógeno, no se necesita lactulosa, porque esto se le ve en el aliento cero. No necesita lactulosa, solo se necesita una sola prueba de aliento para tener el resultado si se tiene el resultado sin lactulosa. Quizás no detecte SIBO, pero detectará los otros dos gases, lo cual implica que hay que cambiar el tratamiento. Hay maneras de abaratar todo esto para México y otros países donde los recursos se manejan de manera diferente. Yo soy de Canadá y tenemos estas pruebas disponibles. Ok. Y ahora siguiendo con algunas de las preguntas de la audiencia, preguntan, actualmente, ¿qué terapia podemos utilizar para el sobrecrecimiento de metanos y reducir bacterias metanógenas, en específico en pacientes con síndrome de intestino irritable? Yo quisiera agregar a esta pregunta, en pacientes que tenemos exceso de sulfuro, ¿cuál es también el tratamiento? So for methane, I can answer that. Para metano yo puedo responder. Los mejores datos son para rifaximina, 3 veces al día, y 100 miligramos 2 veces al día. Durante 14 días es el tratamiento. Eso tiene éxito. Anecdóticamente, en mi práctica clínica, con exceso de metanógenos, utilizo amoxicilina y ácido clavulánico durante 10 días. Yo lo intentaría también. Ciprofloxacina y metronidazol también. Obviamente, si no tengo acceso a rifaximina o es demasiado cara para el paciente, utilizo estas otras alternativas. Para el sulfuro de hidrógeno se están acumulando datos. Se puede tratar rifaximina sola. En algunos pacientes funciona, pero también el ingrediente activo del peptobismol, salicilato, es muy efectivo en quienes tienen bacterias que producen sulfuro de hidrógeno. Se puede combinar con rifaximina, el peptobismol. He tenido pacientes que responden muy bien a esta combinación. También es algo que pruebo. Hay que hacer una prueba de la dosis. Eso es lo que yo respondería. Muy bien. Mark, hay una pregunta que justo nos hace reflexionar un poco con respecto a estos estudios de metagenómica, el Reimagine, que es como el pilar para ir mostrando hacia dónde va el tratamiento, y nos preguntan si hay alguna variabilidad en cuanto a la etnia, la geografía, la dieta, porque seguramente en México nuestro microbioma va a ser diferente de acuerdo a lo que comemos. Evidentemente necesitamos hacer estudios en nuestro país de esto, pero esto que tú muestras, el estudio Reimagine, ¿qué incluyó, qué población, qué tipo de dieta? Porque tiene un impacto, como lo mostraba el doctor Ali, ¿no? En la dieta, cómo es parte de este complejo eje con la microbiota, ¿no? Yeah. So this is a very important question that you're Esta es una pregunta muy importante. El estudio Reimagine, allí tomamos aspirados para secuenciación de biopsias de sangre, datos demográficos, genética humana, saliva, heces, todo de esos pacientes. Tenemos la base de datos mayor de estos aspirados del mundo, 100,000, como de 100,000 pacientes, 100,100 pacientes. No tenemos una población residente mexicana, pero tenemos población que llamamos hispana en Canadá. Son diferentes porque tienen una dieta diferente y vemos diferentes grupos étnicos incluso dentro de estos 1,000 pacientes. Y esto nos muestra que el microbioma es ligeramente diferente de ellos. Y vemos cambios en su dieta. Son pacientes que vienen para endoscopiar por alguna razón
no es porque tengan IBS. Vienen a una endoscopía. Tenemos entonces una población muy diversa de indicaciones para endoscopía y de características. Y ya lo estudiamos. Comparamos grupos hispanos contra no hispanos. Son datos que ya analizamos y vamos a publicar un trabajo. Hay diferencias, pero no tan grandes. SIBO es universalmente similar entre hispanos, no hispanos, afroamericanos y otros grupos étnicos. SIBO parece ser universal, con una excepción. En la población afroamericana es mayor incidencia o prevalencia de metanógenos, lo cual es algo muy interesante. Sí, y yo quiero agregar aquí un poco lo que se ha hecho en México, el grupo de Max y lo que nosotros hemos trabajado, y efectivamente, aunque es diferente a la hora de la parte clínica, parece que no hay tanta diferencia en cuanto a respuesta a rifaximina, y creo que nos debe de invitar a seguir trabajando mucho en este aspecto, específicamente en México y en Latinoamérica. Hay una pregunta para Ali. Y es una pregunta que también tiene un impacto clínico muy importante, que es probióticos. Hay una gran cantidad de probióticos en el mercado y cuando uno ve este tema, y ahora más con esta parte tan puntual de la dieta elemental, cómo tiene un impacto positivo en los síntomas, la pregunta es, ¿existe evidencia con probióticos como para esta fase de mantenimiento? ¿Habría que pensar en hacer ese tipo de estudios? Yeah. No, there's a couple of small studies that Hay un par obviously de estudios need pequeños bigger studies, but overall y hay estudios más grandes. En general, debo admitir, y ya vieron los datos de probióticos, aunque el entusiasmo por los probióticos era alto hace 20 años, cuando se han hecho estudios, pues los resultados finales han sido decepcionantes de los probióticos. Si acaso hay estudios como el Blastide, ahí se observó que los pacientes después de antibióticos y se les daba un probiótico, con los típicos lactobacilos, si acaso los que tuvieron probióticos tenían más flatulencia y más distensión, sin ninguna mejoría en el SIBO o en la diarrea inducida por antibióticos. not complete, but a little bit of a nail in the coffin of the probiotics in the setting of Creo que irritable bowel el clavo en el ataúd de los probióticos es fecal transplantation, right? Because if you think es about what is the el resultado ultimate de los estudios de probiotic, trasplante fecal. somebody's healthy ¿Cuál on es el probiotics, probiótico it is máximo? El máximo, bueno, alguien planted in que es somebody else sano, pues se to see if implanta they el get it. microbioma de esa And persona en alguien what más we have para ver si seen mejora. in Lo que se ha obviously fecal observado en transplantation SII in terms of es que el response is all trasplante over the fecal, place, right? So yes, en there are some términos de results that respuesta, came out pues of es Norway. muy, muy There was variable. a big study from Había Denmark that came out resultados, that hay actually resultados was sin inferior to placebo. que no son And the clinical buenos. Hay trials un in estudio que demuestra que fue inferior al the US placebo. actually Hay un stopped it estudio clínico en because of Estados the Unidos que analysis. tuvo que The suspenderse placebo porque en el was análisis interino el placebo había I'm not sido sure if there is any superior al evidence of the trasplante de yes, but again, microbiota what that fecal. again tells De you that nuevo, esto it's about nos ayuda, each individual is nos different. indica que cada Something that persona es works for me diferente. is not necessarily Algo good que for es you. bueno So para one mí single no es probiotic bueno is para not going alguien to más. fix Entonces, everybody. un solo probiótico no le va a servir a todo el Depending on what mundo. is the native Todo environment of the depende gut de and what is the underlying la motility of the gut. característica The nativa del bacteria that you'll end intestino up y la growing in motilidad de me is base, not necessarily the same as you. porque And based el on diet. probiótico So I no don't tiene el mismo think efecto en we mí que will en otras have a personas. Lo perfect mismo pasa con answer la dieta. with No podemos dar una probiotics respuesta in this perfecta acerca de scenario. los probióticos I think dentro we de should este think escenario. of it Creo que different tenemos que ways. pensar And if en we ello work desde more otra on the diet perspectiva aspect y rather más than bien on the enfocarnos probiotics, más en la that would be dieta something. que en los probióticos. Esta sería mi respuesta. Ok. Y tenemos otra pregunta acerca sobre el tratamiento con secnitazol en SIBO. Aquí en México hay unas personas que lo utilizan, sobre todo en pacientes que tienen una prueba positiva para hidrógeno. Yeah, I'll take that too.
Yeah, metronidazole is an option. Metronidazole es una opción. Showed that there is data that one from Hay India, datos, one hay un study estudio that de was from, India, Lebanon, and yeah, it works. otro de Líbano, y Yeah, funciona el I use that metronidazol. as well. Obviously, Yo not también one lo problem, utilizo. and, you can't drink with it is one problem. Claro que hay problemas But I do use que no se puede metronidazole if, beber, pero sí it is utilizo not metronidazol for me. cuando Definitely otros an option. tratamientos no funcionan. Es una opción también. I don't know, Mark, do you use it still? Mark, ¿lo usas también? Hicimos un estudio en el que comparamos neomicina, metronidazol, Augmentin retrospectivamente. Metronidazol está en todos los libros de texto, pero de todos los antibióticos que utilizamos para SIBO, diría que rifaximin es el número 1, ciprofloxacina y Augmentin se acercan. Neomicina tiene respuesta del 30%, Flagyl 25%, 75% no responden al Flagyl. La eficacia es muy, muy baja, con muchos efectos secundarios. Bueno, creo que el tiempo se ha agotado. Creo que podríamos seguir platicando mucho más tiempo. El tema con expertos como los que tenemos esta noche da para mucho. Sin embargo, bueno, pues tenemos que cerrar. Que sirva esto como para una invitación y lo hemos ya consultado con Mark y con Ali, que tiempo da como para que los tengamos en Semana Nacional de Gastroenterología en Veracruz en noviembre. Esperamos contar con ustedes en nuestro programa académico. Sin duda será muy grato poderlos tener con nuestra comunidad de México y de Latinoamérica. De nuestra parte, agradecerles mucho el tiempo que hayan podido parar de sus actividades académicas en California. Entonces, pues les agradecemos, les mandamos un muy fuerte abrazo, un saludo y esperamos verlos prontos por México. Antes de despedir, para la audiencia, para nuestros socios, quisiera rápidamente compartir con todos ustedes nuestra siguiente sesión que va a ser y que en punto, igual que en esta sesión, en febrero, para el 26 de febrero, tenemos un ponente igual de lujo internacional, el doctor Alan Bonder de Beth Israel en Boston, Massachusetts, que hablará sobre nuevos tratamientos de colangitis biliar primaria. De igual forma, estaremos constantemente recordando en el siguiente mes y aprovechar también porque iniciando marzo vamos a tener un webinar extraordinario, aparte de nuestra sesión mensual de marzo, que será nuestro webinar conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y hemos abierto un espacio para que nuestras líderes, no nada más de México, sino también de Latinoamérica, puedan tocar todos estos temas de muchísimo interés. De tal manera que con esto damos por terminada nuestra sesión académica. Agradecemos la asistencia de todos ustedes, esperando que tengan una muy buena noche. Hasta pronto.